Llegamos de esta forma al final de este ciclo informativo. Soy Juan José Ríos, gracias por su atención, pero como siempre, gracias por su confianza. Es momento de continuar con el análisis a las 8:45. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Todos los miércoles por la noche, junto a Carmina Valdizán, conducimos las mismas. Como todas las noches que tengo el gusto de estar con Carmino, inicio saludando. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues a mí me va bien, veo que usted también está de excelente humor hoy. Aquí usted sabe que con producción y con todo el Eso. equipo de Canal Antigua la pasamos muy bien. Eso es la verdad. Este equipo de Canal Antigua sí nos permite reírnos un poco y disfrutar antes de las entrevistas. Pero si tenemos que regresar a la seriedad del asunto, tendremos dos entrevistas. La primera, vamos a tratar de entender un poco más lo aprobado hoy por la madrugada, hoy miércoles por la madrugada, alrededor de las 5 de la mañana. Como ustedes ya saben, el Congreso aprobó el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021. 99.700 millones es el monto, el techo presupuestario aprobado, pero más allá de eso sí queremos conocer más detalle. Y para eso tendremos a un diputado que votó en contra, que dijo que no había leído el dictamen, pero esperamos que ya lo haya leído, porque sí, con Carmina tenemos preguntas muy específicas al respecto. Y también vamos a hablar con el licenciado Eric Coyoy, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Rafael Landívar, alguien que, recordemos, fue ya viceministro, fue funcionario público y tiene amplio conocimiento. Anticipo la segunda entrevista, vamos a hablar de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, la CENAVED, con el señor Jorge Mario Andrino Grotebol, que es su secretario. Así que esa será la segunda entrevista. Iniciamos dándole la bienvenida a nuestros invitados. Diputado Samuel Pérez, de la bancada Semilla. Buenas noches, bienvenido. Licenciado Eric Coyoy, de la URL. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto acompañarles. Buenas noches. Licenciado Coyoy, ¿nos escucha? Sí, les escucho también. Perfectamente. Bueno, iniciamos con el diputado Pérez. A ver, una introducción. Diputado, ya conocemos, su voto fue a favor de su bloque legislativo, perdón, fue en contra, pido disculpas, su voto fue en contra, el de su bloque legislativo también fue en contra. ¿Cuáles fueron los principales argumentos para esa decisión, diputado? El primero, y creo que el más importante, el de los argumentos, es que la Comisión de Finanzas estábamos conociendo todavía el dictamen ese mismo día. Se habían propuesto cambios que yo, la verdad, no sé de dónde vienen. Asumo que vienen del presidente Yamatei, que se las habrá mandado al presidente de la Comisión de Finanzas, porque se dictaminó sin haber leído la propuesta de cambios. Son 127 páginas y yo tengo serias dudas, por ejemplo, que el resto de diputados y diputadas que votaron a favor lo hayan leído en tiempo récord, ¿verdad? Porque es mentira que la lectura que hace Secretaría de la Junta Directiva no se entiende absolutamente nada. Entonces, un primer argumento es que no sabíamos qué venía de cambios propuestos en ese dictamen, más que el tiempo que nos dio entre la finalización de la reunión de la Comisión de Finanzas y el inicio de la sesión plenaria, primero. Segundo, hacen modificaciones ya cuando logramos ver algunos cambios que realmente no priorizan lo que debería ser ahorita importante atender, que son las crisis económicas, digamos, ya que ya venimos arrastrando por la pandemia y la que ocasionaron los fenómenos naturales, ¿verdad? Hay gente que literalmente tiene sus casas inundadas bajo agua, hay otras personas, vecinos y vecinas, que están recibiendo a estas familias y que están teniendo el doble de gastos, digamos, de consumos corrientes. Entonces, no se atiende a estas personas, pero sí se atiende el pago de favores políticos y una deuda impresionante, ¿verdad? No hay forma de que esto pueda ser pagado con la misma estructura tributaria, por ejemplo. Licenciado Coyoy, bienvenido. Pues también quisiéramos conocer sus impresiones de primera mano sobre este presupuesto. Sí, fue realmente un presupuesto totalmente desfavorable para el país. No son medidas que respondan a intereses nacionales, sino lamentablemente vemos una maniobra dentro del Congreso por las bancadas mayoritarias que controlan la Junta Directiva para legislar en su beneficio. Resalta el aporte extraordinario de 1.000 millones de quetzales a los consejos departamentales de desarrollo. El argumento es que van a ejecutar proyectos orientados a la reconstrucción
por las tormentas, pero realmente queda mucha duda. Es ampliamente sabido, la evidencia es muy clara respecto a la falta de transparencia y la opacidad en este aporte a los consejos. Son recursos discrecionalmente manejados por los gobernadores en contubernio con los alcaldes. El caso Medrano es emblemático en este sentido de lo que ahí ocurre con ese aporte, y creo yo que es muy lamentable. Es muy lamentable porque literalmente el Ejecutivo está jugando con fuego. Se corre el riesgo de que este sea un presupuesto para 2 años de su gobierno, considerando que hay un enorme incentivo para los diputados de no dejar vigente este presupuesto con 1.000 millones extras para consejos de desarrollo por más de un año. Licenciado Coyoy, son 947 millones la cifra exacta para consejos de desarrollo, pero usted ha tocado un tema fundamental y le agradecería que nos ayude a entender, y sobre todo a la audiencia. Cuando se aprueba un decreto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado, ¿cuál es la fecha de inicio? Y si me la contesta rápido, inmediatamente la quiero concatenar con otra pregunta. La entrada en vigencia de la ley es el 2 de enero, primer día hábil del año para el que aplica ese presupuesto. O sea que es un decreto que aplica del inicio del año a finales del año. ¿Eso es correcto? Exacto. Bien, ¿cómo considera usted que hay un artículo que aprobaron ayer hoy en la mañana en el Congreso, donde amplían por 1.500 millones de quetzales el presupuesto vigente? ¿Tiene algún sentido, tiene alguna razón de que hayan ampliado algo así? Si entra en vigencia hasta, como usted correctamente nos lo ha mencionado, el 2 de enero. Bueno, el presupuesto por sí mismo, el presupuesto del ejercicio fiscal 2021 entrará en vigencia el 2 de enero de 2021, Sí, pero correcto. recordemos que no es la primera vez que el Congreso legisla varios temas de un mismo decreto del presupuesto. Ya ha habido intentos previos donde incluso un gobierno anterior buscó aprobar nuevo aumento de impuestos en un decreto del presupuesto anual, y el decreto entraría a vigencia y una vez sea sancionado por el Ejecutivo. Es muy posible que estén pensando sancionar este decreto en diciembre y tratar de aprovechar la vigencia para todavía ejecutar esa ampliación presupuestaria El decreto 2020. es específico en su artículo 128, licenciado Coyoy, dice claramente se aprueba de urgencia nacional e inicia en enero de 2021, pero efectivamente ahí esta es una de las otras anomalías que contiene. Gracias, diputado Pérez. Hay una de las cosas que más llama la atención, es un aumento de casi 400 millones en el Fondo para la Vivienda FOPAVI. ¿Usted tiene conocimiento de quiénes estarán manejando estos subsidios y por qué este aumento del Ministerio de Comunicaciones? No tenemos conocimiento todavía. Estos detalles realmente no los hemos visto en el presupuesto. Estábamos todavía terminando de revisar lo que nos mandaron y bueno, lo que se aprobó ya con las enmiendas incorporadas. Pero lo que no nos da ninguna duda es que, por ejemplo, el aumento para el Ministerio de Comunicación e Infraestructura, ahí va todo el pago de favores políticos, ¿verdad? Ahí ese aumento hicieron una readecuación. Eso sí, una modificación que era un presupuesto de reactivación. Habían 3.000 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones y le quitaron una parte para crear estos fondos para consejos de desarrollo, para una unidad que le llaman reconstrucción por los daños causados por ETA, entre otras cosas. Entonces, sí hicieron varias modificaciones ahí. Vamos a tener que indagar un poco mejor sobre esto. Diputado Pérez, yo sí me voy a atrever a preguntarle un poco en más detalles, siendo usted miembro de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, entendemos que participó en la gran mayoría de sesiones que se llevaron a cabo. También en este orden de ideas de lo que nos plantea Carmina en el tema de vivienda, ¿qué opinión le merece a usted el fondo, el FHA, el Fondo de Hipotecas Aseguradas? ¿Sobre qué específicamente? Porque destaco la relevancia del aporte que hace el FHA a la construcción y puesta a disposición de la población de vivienda en condiciones muy blandas. Y la pregunta se la voy a hacer más concreta. ¿Se percató usted de que el presupuesto presentado por el organismo ejecutivo llevaba un aporte de 200 millones de quetzales al FHA y hoy en la madrugada la aprobaron con 0? O sea, le quitaron el 100% de los recursos propuestos. ¿Qué opinión le merece?
Sí, esa modificación no la vimos de primero, no fue de las que le pusimos mucha atención. Lo que sí puedo decir, y tal vez para unirlo con la dinámica de la discusión del resto de la agenda del Congreso, es que el tema de vivienda ha sido un tema de recurrente discusión. De hecho, hay varias iniciativas que se están promoviendo para el fomento de acceso a vivienda, digamos, con precios más accesibles para la población. Puede ser que haya alguna negociación ya hecha sobre alguna legislación que quieran aprobar para este tema, ¿verdad? Pero esa sería una justificación, pero no tendría yo certeza ahorita para decir. Licenciado Coyoy, otro de los temas que llaman la atención es el Ministerio de Educación. Tiene un presupuesto bastante alto, pero nuevamente la gente se pregunta si esto se va a ir a pactos colectivos o si realmente va a llegar finalmente a los estudiantes como debería de ser. Sí, hay un aumento de 10% en el programa de educación primaria, que es, como sabemos, donde se concentra el grueso del personal del magisterio y también donde se mantiene el control por parte del sindicato magisterial. Así es que aunque no está suscrito un pacto colectivo, no se descarta que ese aumento vaya dirigido a un aumento salarial que se vaya a negociar el próximo año con ese sindicato. Lamentablemente, hay una reducción de 10% en el programa de educación básica. Es muy lamentable el retroceso que ahí se tiene, porque sabemos que menos de la mitad de los jóvenes tienen acceso a educación básica, y ahora con este recorte de 10% a este nivel, indudablemente que esa cobertura va a ser más baja. Definitivamente no hay consistencia ni en los discursos ni en las acciones, porque se favorecen componendas políticas principalmente. Licenciado Coyoy, entendemos, usted es el técnico y conoce mucho de la materia y por eso me atrevo a hacerle preguntas mucho más específicas y concretas. Hay un artículo, si la memoria no me falla, el 104, donde el Congreso hoy, le aprobó al Ejecutivo modificar una serie, el contenido y el destino de una serie de préstamos aprobados este año y años anteriores. Y esto significa que están dejando permanente algunos contenidos, lo cual está prohibido por la ley orgánica del organismo, la ley orgánica del presupuesto. ¿Cómo analiza usted de que sin mayor discusión, sin mayor nada, sencillamente se le da una carta libre al Ministerio de Finanzas Públicas para cambiar los destinos de varios préstamos aprobados por el Congreso de la República? Sí, claramente ese dictamen tiene el sello del Ministerio de Finanzas. Es imposible que la Comisión del Congreso por sí sola haya podido elaborar con tanta minuciosidad un dictamen del presupuesto en un tiempo récord. Aquí lo que vemos es que prácticamente hay un canje de medidas que buscaban, que benefician o le facilitan la gestión al Ministerio de Finanzas Públicas, y a cambio el Congreso se aprobó medidas que le benefician sus intereses particulares. Muy lamentable, por eso decía al inicio que es un presupuesto que va en contra de los intereses nacionales y solo busca cuestiones particulares. En el caso de los préstamos, tendrá que tener cuidado el Ministerio de Finanzas con los convenios de los préstamos, porque son los que rigen la relación entre el banco y el prestatario y el gobierno. Así es que esperamos que al menos Finanzas Públicas haya tenido la cautela de revisar que los cambios no vayan en contra de lo que estipulan los convenios de préstamo, porque le obligaría a renegociarlos. Pero claramente se nota que Finanzas Públicas estuvo involucrado de lleno en ese dictamen. Diputado Pérez, a su criterio, ¿cuál y el de su bancada, cuál ha sido lo peor de todo este proceso que ha causado tanto malestar en la población en este momento? Sí, bueno, yo creo que uno de los temas es precisamente la opacidad con que se manejó este tema, ¿verdad? Fue un desperdicio haber tenido prácticamente 2 meses de todos los días de sesiones de audiencias con la Comisión de Finanzas para que finalmente, recibiendo a todas las instituciones públicas, para que finalmente simplemente el Ministerio de Finanzas con el presidente
hayan mandado una propuesta de cambios y se haya aprobado sin mayor discusión, ¿verdad? Ese es un tema importante. Lo otro es que se desentiende absolutamente del contexto. Recordemos también que el presupuesto, además del rol técnico, que es importante mantenerlo, es, digamos, la concreción de una de las más importantes instrumentos de la política fiscal. Y esta tiene que responder al contexto. En este momento tenemos una crisis económica por la pandemia, el problema de los fenómenos naturales, y pareciera que el presidente piensa que en diciembre se va a terminar este problema y en enero ya empieza la reactivación como por arte de magia, o como que el presupuesto diera la pauta para que esto sucediera, por decir cosas como que le reducen 750 millones de quetzales a hospitales, a centros de salud, y mantienen el seguro médico educativo privado, pero por otro lado, por ejemplo, no tienen recursos para una cadena de frío para la vacuna, si es que el otro año saliera la vacuna contra el coronavirus. Entonces realmente es un presupuesto absolutamente desfasado en términos de las necesidades de la población, pero muy bien ajustado en términos del pago de favores políticos para los diputados, que lo más probable es que lo hayan negociado bajo la mesa. Diputado Pérez Álvarez, los juristas, abogados que analizan los temas parlamentarios, los legislativos, ya identificaron algunos errores procedimentales que se sucedieron ayer. Dos preguntas muy concretas. ¿Usted nos puede confirmar si, en apego, creo que es al artículo 72 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el presidente del Congreso, después de 3 horas de la sesión, preguntó al Pleno si continuaban o no? Y la segunda pregunta es un poco más profunda, y es cómo pudieron suspender y no llevar a cabo o continuar con la interpelación cuando es un negocio privilegiado, y meter el tema del presupuesto, que aunque efectivamente tiene un plazo constitucional que vence el 30 de noviembre, pues el tiempo es suficiente y no había un riesgo de no cumplir con ese plazo. Sí, correcto. De hecho, el primer tema no, el presidente no hizo la consulta al Pleno sobre si se continuaba la sesión. Ese es un primer tema. El segundo, no se continuó. El argumento que dieron para poder justificar entrar a conocer el presupuesto es que tiene una importancia de rango constitucional, lo cual yo pongo en duda. Y hay otro tema más, y es que el presupuesto, el dictamen, entró a dirección legislativa cuando la sesión plenaria ya estaba sobre la hora de su convocatoria. Eran las 2 de la tarde, la hora que estaba convocada la sesión plenaria, y seguíamos en la Comisión de Finanzas sin haber aprobado el dictamen. Eso es importante mencionarlo también, porque podría haber ahí un problema en cuanto a técnica, un problema técnico, digamos. Licenciado Coyoy, ¿qué piensa del aumento de presupuestos que se dio en los consejos del desarrollo sin tener la previa autorización de SG Plan? Sí, definitivamente se rompió con todos los fundamentos técnicos del proceso presupuestario. Hay toda una normativa que regula el proceso de preparación de los proyectos que entran al popularmente conocido listado geográfico de obras. Y esto se rompió totalmente, va a quedar a discreción de los gobernadores prácticamente los proyectos que se ingresen, y es ahí donde se evidencia la oscura maniobra que está detrás de la aprobación de este presupuesto. Ese es un fondo manejado directamente por gobernadores, alcaldes y diputados distritales, y por esa razón es que logran juntar los 100 votos de manera instantánea, porque a los diputados distritales tienen intereses muy directos ahí en esos proyectos. Así es que lamentablemente será muy poca la respuesta que le den a la población afectada por la tormenta, pero seguramente sí los diputados y gobernadores van a encontrar ahí una fuente de beneficio muy importante. Y por eso es que decía que me parece que el Ejecutivo jugó con fuego, porque el incentivo de los diputados es para dejar este presupuesto vigente por más de un año. Esa es una especulación, licenciado Coyoy, que ha empezado a circular en cuanto a que efectivamente aprobar esto pudiera llevar a que el próximo año no se apruebe otro presupuesto 2022. Pero bueno, eso es futuro. En lo concreto, otra de las enmiendas que se introdujeron en la Comisión de Finanzas, esto no fue en el Pleno, fue un aporte extraordinario de alrededor de 222 millones de quetzales
para el tramo carretero Escuintla-Puerto Quetzal, que como sabemos esto fue un proceso al amparo de la Ley de Alianza Público-Privadas pendiente de autorización por el Congreso. ¿Cómo analiza usted de que hayan aprobado estos alrededor de 222 millones? Los expertos dicen que tal vez solo alcance para una de las pistas, no va a alcanzar para las dos pistas de esa autopista. ¿Y consideraría usted que con esto se estaría pues sepultando el primer proyecto APP en Guatemala? Sí, definitivo. Desde el momento que el Congreso no terminó el proceso de aprobación de esa iniciativa, el proyecto quedó seriamente afectado, y ahora con esto se le introduce un nuevo elemento de incertidumbre. Habrá que ver la capacidad real de ejecución del Ministerio de Comunicaciones para este proyecto, ¿verdad? Se decía que en los otros proyectos que estaban previstos, como la transversal del sur, pues no estaban todos los diseños elaborados que permitieran la ejecución del proyecto de manera inmediata, y habrá que ver si en este caso sí los tienen o será simplemente un nuevo proyecto desperdiciado que quedará a la deriva y esperando alguna solución de más largo plazo. Una transformación profunda en el tema de la institucionalidad que maneja recursos para infraestructura, que es lo que realmente se necesita, y no solo un nuevo ente. Creo que sí es algo que debe pensarse con una visión de más largo plazo, pero en principio no creo que el Ministerio de Comunicaciones vaya a tener capacidad de ejecutar ese proyecto el próximo año. Diputado Álvarez, perdón, Pérez, ya le estoy cambiando el orden de Pérez Álvarez, perdone, ya le estoy cambiando es que estoy como consternada con la siguiente pregunta. El artículo 105 dice que se puede dejar en saldo de caja todos los pagos de los consejos de desarrollo que se aprobaron el del decreto 20-2020, que autorizó 600 millones extra para este año. ¿Usted cree que esto es como un botín político? Absolutamente, sí, todo este tema, incluso hubo una ampliación que nosotros denunciamos como ilegal, que iba para consejos de desarrollo, era una ampliación extraordinaria, es decir, se les da una decisión arbitraria a los alcaldes, por ejemplo, para que puedan tomar la decisión en dónde llevar ese dinero. Pero esto siempre se utiliza regularmente para mantener cierta gobernabilidad en algunos municipios. Entonces, esto es lo que están haciendo con esta modificación. Y probablemente lo vuelvan a hacer en algunas readecuaciones en el presupuesto ya mientras vaya avanzando el próximo año. Yo la verdad es que veo que esa es la única forma que el presidente Yamatei ha podido mantener la gobernabilidad hasta cierto punto en algunos municipios. Diputado Pérez Álvarez, entendemos que usted fue alguno de los diputados que se mantuvo hasta que se cerró la sesión, inmediatamente después de que también aprobaron la nominación de 2 directores a el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y hago esta introducción porque hay una serie de enmiendas al final de la sesión. Le quiero preguntar por una en particular, y es la que recupera el aporte de 200 millones de quetzales a la gran campaña contra la desnutrición. Pero en ese mismo artículo hay 300 millones de quetzales adicionales y solo dice para salud. ¿Qué posición asumieron ustedes cuando, si acaso se leyó la enmienda, pero que está aprobada, sobre esos 300 millones a salud? Sí, ese tema tenemos que ver a dónde lo van a destinar, porque precisamente era una de las dudas que nos generaban. ¿Se recuperaba en todo caso este dinero de 200 millones para la gran cruzada contra la desnutrición? A mí me parece que fue más por un tema de presión, porque sí lo habían quitado y habían eliminado prácticamente ese programa. Si mal no recuerdo, la enmienda incluía este tema para transferencias del Ministerio de Desarrollo Social, pero voy a revisarlo bien porque así es como la habíamos visto la enmienda en el Pleno. Entonces vamos a revisar cómo quedó finalmente aprobada y qué destino se le va a dar. Licenciado Coyo, ya estamos prácticamente sobre el final, así que me gustaría escuchar pues sus conclusiones sobre este tema y qué podemos esperar realmente. Bueno,
En términos de calidad del gasto, lamentablemente no es mucho lo que podemos esperar. Seguramente una vez más veremos un alto nivel de ejecución presupuestaria, pero no necesariamente expresado en obras y proyectos para beneficio de la población. Lo que sería importante esperar de la sociedad guatemalteca es poner la atención al tema de la deuda pública. Aquí el problema es que no solo es gasto que puede ir a parar a la corrupción, sino que es gasto financiado estrictamente con deuda. Eso es absolutamente insostenible y nos puede meter a problemas mayores en un mediano plazo si no se detiene esta dinámica perversa que esta legislatura ya dio muestras claras de que no tiene intención de resolver. Así es que sí será importante que los actores nacionales pongan atención sobre este tema. Las calificadoras de riesgo, 2 de ellas ya rebajaron la perspectiva de Guatemala a negativa. Esto quiere decir que ven posibilidades concretas de que la situación se deteriore en el futuro cercano. Gracias. Precisamente sobre ese tema, diputado Pérez Álvarez, previo a la aprobación o la discusión y aprobación del decreto 33-2020, el Congreso aprobó el 31-2020 que se refiere al préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 592-94, depende de la conversión que se le haga a millones de dólares. Una consulta muy concreta, ¿aprobó el Congreso de que esos recursos se utilicen para gasto corriente? No le hicieron modificaciones, así que el préstamo se aprobó como venía desde la Pero mi negociación pregunta es, ¿se aprobó para recurso gasto corriente? Sí, viene como un apoyo presupuestario, ese es el préstamo del Fondo Monetario, entonces seguramente va a ser para gasto corriente. Estaba el otro préstamo del BIRF, que ese era exclusivamente para el Ministerio de Salud, pero este otro que es apoyo presupuestario, lo más probable es que sí sea así. Lo cual, como sabemos, contraviene el párrafo final del artículo 62 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Bueno, diputado, 15 segundos, un cierre, algo que nos quiera compartir. Bueno, el presidente todavía tendría en sus manos vetar esta iniciativa, que yo creo que sería lo más responsable de hacer, porque el presupuesto no está priorizando a la atención a las personas. Hay mucha duda sobre cómo se va a poder pagar la deuda que se adquiere y de verdad debería priorizarse el gasto para la gente y no para el pago de favores. Bien, agradecemos al diputado Samuel Pérez Álvarez de la bancada Semilla y al licenciado Eric Coyoy, director del Instituto de Investigaciones Económicas Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bien, a ustedes los invitamos a que continúen junto a Carmina Valdizán y mi persona en las entrevistas. En la segunda, después del corte, vamos a hablar sobre un informe de los primeros 111 días de gestión, lo escuchó bien, 111 días de gestión de las nuevas autoridades de la CNAV. Los esperamos.